Hola, buenas tardes. Bueno, una pequeña introducción a Richard. Creo que está bueno resaltar que uno de los objetivos que persigue la institución, APRESID, es justamente defender la sustentabilidad. Dentro de este concepto de defender la sustentabilidad, creemos que en uno de los problemas que estamos intentando encontrarle solución, que es el problema de malezas, no todo pasa por lo químico, por herbicidas, básicamente. Creemos que hay otras herramientas. Bueno, dentro de esa búsqueda de, digamos, ampliar nuestro conocimiento para tratar de defendernos y poder luchar contra este problema, es que creemos que hay que tener una mirada mucho más amplia y bueno, creo que Richard nos va a ayudar bastante en eso. Así que bueno, bienvenido Richard, muchas gracias y adelante. Muy bien, lo presentamos a Richard Smith, que es profesor asociado de Ecología y Gestión de Sistemas de Cultivos en la Universidad New Hampshire de Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en Biología Vegetal en la Universidad Estatal de Michigan, también en Estados Unidos. Es editor asociado para las revistas revisadas por pares With Research and Agroecology and Sustainable Food Systems. Con ustedes entonces, Richard Smith y la presentación hacia sistemas más diversos para disminuir el problema de malezas. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Quisiera decirles que estoy muy feliz de estar en esta hermosa ciudad, en Rosario, para hablar ante ustedes y quisiera agradecer a los organizadores por invitarme. Les agradezco mucho por esta oportunidad y quiero pedirles disculpas por no hablar español. And lastly, I would like to thank the translators. Finalmente quiero agradecerles a las traductoras que creo que están haciendo un muy buen trabajo. Voy a tratar de hablar lentamente para que les resulte más fácil. Uno de los oradores de ayer habló sobre la importancia de considerar los problemas antiguos desde una nueva perspectiva. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy. Quiero hablar sobre una nueva perspectiva, sobre la forma de controlar las malezas en los sistemas de agricultura de conservación. Ese es el título de mi presentación, que es un poco diferente de lo que aparece en el programa. Entonces, en cuanto a los puntos que voy a tratar en mi presentación, voy a decir lo siguiente. Primero les voy a dar una descripción general de los principios de la agricultura de conservación, que todos conocen. Después voy a hablar de la paradoja del manejo de malezas en la agricultura de conservación. Es muy difícil manejar las malezas en estos sistemas. Después voy a presentar un nuevo marco, una nueva forma de pensar en las malezas en el contexto de la ecología y en los procesos ecológicos de sucesión. Y después voy a hablar de dos factores que son los más importantes cuando pensamos en las malezas en el contexto de la sucesión: alteración, movimiento y la disposición de recursos. Y en ese marco, después podemos empezar a pensar en los sistemas de agricultura de conservación. Podemos pensar en nuestros sistemas y para los productores aquí, cada uno podría pensar cómo sus sistemas de agricultura de conservación podrían encajar dentro de este marco que voy a describir en unos minutos. Y finalmente voy a presentar dos estudios de casos, dos ejemplos muy simples pero muy elocuentes que muestran algunas de las cosas que les voy a explicar hoy. Entonces, los principios de agricultura de conservación, todos los conocemos. Mantener la cobertura del suelo,
ya pues son residuos de cultivos o cultivos de cobertura vivos, utilizar una rotación de cultivos y después plantar moviendo, alterando o removiendo mínimamente el suelo o sin removerlo. Estos principios de la agricultura de conservación también son los principios básicos de una gestión integrada de malezas. Por ejemplo, la idea de mantener la cobertura del suelo. Sabemos que los residuos y los cultivos de cobertura suprimen la emergencia de malezas a través de diferentes mecanismos, y esto incluye la competencia por los recursos, la competencia por el espacio, por la luz, por los recursos del suelo. Sabemos que esta cobertura puede producir una interferencia, de manera que los fitoquímicos que producen las plantas o los cultivos de cobertura pueden suprimir los residuos, las malezas, y también sabemos que mantener una cobertura puede crear un hábitat para organismos beneficiosos para la gestión de malezas, organismos que atacan y destruyen las malezas o las semillas de las malezas. En cuanto a rotación de cultivos, otro de los pilares de la agricultura de conservación, la rotación es importante para la gestión de malezas porque altera el ciclo de vida de muchas malezas, especialmente si los cultivos que se van rotando son muy diferentes entre sí. La rotación también permite aumentar la intensidad de los factores de estrés y mortalidad que debilitan a las malezas. La rotación de cultivos diversifica las presiones de selección, especialmente si hablamos de herbicidas. Y la rotación de cultivos aumenta la oportunidad de incorporar muchos abordajes diferentes para la gestión de malezas. Es como tener muchos pequeños martillos. Quizás hayan escuchado hablar de este concepto alguna vez. Entonces, la rotación de cultivos es importante para la gestión integrada de residuos. Y finalmente, si plantamos removiendo mínimamente el suelo, sabemos que al remover el suelo se estimula la emergencia de malezas a través del banco de semillas del suelo. Y sabemos que si no removemos el suelo, conservamos los organismos beneficiosos que atacan las semillas de malezas. También conservamos las zonas alelopáticas, las zonas donde están los elementos químicos que suprimen las malezas cerca de la superficie. En un sistema de labranza cero, cerca de la superficie es donde están la mayoría de las semillas de malezas. Entonces, la paradoja es la siguiente. Los principios de agricultura de conservación también son los principios centrales de la gestión integrada de malezas. Y ambos manejos los utilizamos para mejorar el impacto ambiental de la agricultura. Entonces, son los mismos principios. Sin embargo, la presión de malezas tiende a ser más alta en los sistemas de agricultura de conservación. Es más difícil manejar y controlar las malezas en estos sistemas cuando no se cumplen estos principios. Además, esta dificultad en el manejo de las malezas en los sistemas es uno de los factores que limita la adopción más generalizada de la agricultura de conservación. Además, la agricultura de conservación en general utiliza mucho los herbicidas. Este pilar de remoción o movimiento mínimo del suelo, ese pilar de la agricultura de conservación, se logra en gran parte a través del uso de herbicidas.
Y sabemos que hay algunos problemas con el uso de los herbicidas, problemas ambientales y agronómicos, que incluyen malezas resistentes, es decir, cuanto más pesticida utilizamos de un tipo, o herbicidas con el mismo modo de acción, probablemente se desarrollen malezas resistentes. También hay un costo económico asociado con los herbicidas y hay otros costos ambientales que tienen que ver con la contaminación. En los Estados Unidos sabemos mucho sobre los herbicidas, sobre las malezas resistentes. Aquí hay datos respecto de la resistencia al glifosato. Tenemos 16 biotipos de malezas resistentes al glifosato. Así que estamos ganando en los Estados Unidos en cuanto a estos números. Son los que tenemos el número más alto. Bueno, en Argentina, bueno, ustedes nos siguen de cerca. Tienen 9 tipos de malezas resistentes. En Brasil, sus vecinos les siguen de cerca. O sea, las malezas resistentes son un problema importante en muchos sistemas de agricultura de conservación. En los Estados Unidos, aquí, en Brasil y en otras partes del mundo. Algunas de las soluciones para enfrentar estas malezas resistentes al glifosato en los Estados Unidos, bueno, estas soluciones también presentan problemas a su vez. Entonces, una de las soluciones que se sugirió fue utilizar herbicidas más antiguos. Utilizar dicamba, por ejemplo. Estamos viendo que están apareciendo problemas relacionados con el uso de dicamba en esta nueva soja resistente al dicamba. Entonces, por un lado, tenemos la agricultura de conservación, cuyo objetivo es mejorar el impacto ambiental de la agricultura. Los principios de la agricultura de conservación son los mismos principios de una gestión integrada de malezas, como ya dije. Sin embargo, las malezas son más difíciles de controlar en estos sistemas de agricultura. Y esta es la paradoja. Hoy quiero decirles que para encarar esta paradoja debemos comprender mejor el rol ecológico de las malezas en nuestros ecosistemas agrológicos. Debemos entender cómo las prácticas agrícolas afectan aquellos factores que causan que crezcan las malezas y que haya un abundante número de malezas. Y también debemos entender el rol que desempeñan las prácticas que están interrelacionadas con la agricultura de conservación. Habría que ver cuál es el rol de estas prácticas y qué en estas prácticas impide un correcto control de malezas. Pensemos en las malezas de forma diferente. Esto quizás sea una forma de pensar antigua respecto a las malezas, pero creo que a veces nos olvidamos de esto. ¿Qué son las malezas? Las malezas son la primera etapa del proceso ecológico que se llama sucesión. Entonces, la sucesión es un cambio en una comunidad de plantas que se da a lo largo del tiempo después de una remoción o alteración. Esto quizás lo hayan aprendido en las clases de ecología, en la secundaria. Entonces, la sucesión, el cambio en una comunidad de plantas a lo largo del transcurso del tiempo después de una alteración o disrupción. En un sistema agrícola es esto lo que vemos. Hay algún tipo de alteración que crea, por lo cual
la tierra queda desnuda, ya sea la aplicación de glifosato o el uso de labranza, la tierra queda desnuda. Y en cuanto esto pasa, empieza el proceso de sucesión. Y en la primera etapa de ese proceso de sucesión tenemos la colonización de la tierra por malezas anuales, malezas con un ciclo de vida anual. Son las primeras en colonizar estas tierras desnudas. Y cuando no hay más remoción, estas tierras son cada vez más colonizadas por malezas perennes que empiezan a competir con las anuales y a superarlas. Y si seguimos avanzando en el tiempo, en algún momento la comunidad vegetal se va a parecer a a una pastura o a un bosque, sea cual fuera el ecosistema nativo del lugar. Pero por supuesto esto llevará bastantes años. Pero estas primeras etapas de la sucesión es donde aparecen las malezas anuales y perennes, en donde invertimos tanto tiempo, esfuerzo y dinero para poder erradicarlas o manejarlas. En toda remoción posterior, ya sea a través del uso de herbicidas o labranza, el proceso vuelve a cero. Se vuelve a iniciar la sucesión. Entonces, la remoción, la alteración, el movimiento de la tierra es clave aquí. Así que hablemos un poco más de esta remoción. Esta es otra forma de verlo. Me gustan los gráficos como este para pensar en todos estos conceptos. La remoción crea un suelo desnudo. Tenemos tierra desnuda aquí. En este caso se utilizó la labranza, podría haber sido que se utilizaron herbicidas. Inmediatamente empieza el proceso de sucesión. Entonces, antes de seguir, aquí tengo que recordar que debo aclarar lo que quiere decir el suelo desnudo. Suelo desnudo quiere decir que las plantas ya no crecen en una zona determinada, en un terreno o lote determinado. Puede ser porque hubo labranza, puede ser porque más adelante se va a utilizar la tierra en esa campaña o porque se utilizaron herbicidas. Esto puede aplicarse a una parte del lote, a todo el terreno o lo que fuera. Pero en todos los casos empieza la competencia de las malezas porque se eliminó la competencia de la vegetación existente. Esta vegetación desapareció. Ahora tenemos el suelo desnudo. Tenemos la remoción, aparece el suelo desnudo e inmediatamente se inicia el proceso de sucesión. Ahora empiezan a establecerse y crecer rápidamente las malezas. Básicamente son las malezas que vienen del banco de semillas que ya están en el suelo. Fíjense, ahí ya hay malezas. Yo las dibujé, pero crecen rápidamente. Y si permitimos que el proceso continúe, habrá más malezas. Las malezas crecen también en número, empieza a haber una rotación de especies, las malezas anuales se transformarán en malezas perennes si pasa suficiente tiempo. Y en algún momento, esta acumulación de biomasa de malezas, esta abundancia de malezas, empieza a desacelerarse. Pero nunca llegamos a ese punto en la agricultura. Entonces la remoción es clave. Las malezas son las primeras plantas que aparecen en esta sucesión. No tiene nada de especial las malezas. Las malezas son la primera etapa de la sucesión. Y cada remoción agrícola reinicia este proceso de sucesión. Este es un ejemplo real para explicarles qué quiero decir con todo esto. Estos son dos lotes que fueron labrados y después se dejó el barbecho. El lote de la izquierda
se labró 3 meses antes de que se sacó la foto y el de la derecha 10 meses antes del momento en que se sacó la foto. Entonces, básicamente iniciamos la sucesión. Aquí estamos viendo la sucesión. Estos lotes están llenos de malezas. No plantamos ningún cultivo después de labrar la tierra, simplemente labramos y dejamos que la sucesión tuviera lugar. Hay mucha maleza ahí. Y de eso es lo que estoy hablando. Pero en realidad, en el mundo agrícola no queremos un lote lleno de malezas. No queremos estar en ningún punto de esta curva. No queremos estar acá ni acá tampoco, porque esto significa que hay malezas y no queremos las malezas. Entonces, tratamos de llegar a este punto, el punto cero, de cero malezas. Eso es lo que buscamos lograr. Hacemos un manejo agronómico para llegar al punto inicial de la sucesión, donde todavía no hay malezas. Hacemos un manejo para ver esto. También queremos ver cultivos, pero no queremos ver malezas. Hacemos un manejo para mantener en este estado el suelo desnudo. Y para esto hace falta una remoción, hace falta hacer una remoción adicional para mantener el suelo en el punto donde empieza la sucesión. Queremos el cultivo, pero no queremos ninguna otra cosa. Por lo tanto, hay que volver a remover para que la situación sea la que vemos acá. Y además, hace falta remover el suelo todas las campañas. Una vez más, quizás eso sea por el uso de cultivos o por el uso de herbicidas, pero bueno, en este caso son remociones o movimientos del suelo. De lo contrario, llegaremos a esta situación. O quizás a esto. O quizás a esto. Esto es terrible, pero este lote se labró, se pasó el arado, no es un sistema de cultura de conservación. Primero se labró y después plantamos maíz, pero no utilizamos ningún otro método de control de malezas. Y ningún productor haría esto. Y si no se aplican medidas de control de malezas, tenemos esto al mismo tiempo, maíz y malezas. Ahora, si no quisiéramos que la situación fuera esta, tendríamos que haber aplicado una alteración, un elemento adicional, un herbicida o lo que fuera. Este es otro ejemplo. Maíz y malezas. No se aplicó ningún elemento adicional. Entonces, esta es la situación. Empezó la sucesión, antes, por supuesto. En este caso, tenemos sucesión, que es Chenopodium albium, que es la maleza que predomina aquí. Antes vimos sucesión a través de Amaranthus, que era la maleza que predominaba en el lote que vimos antes. Lo que estoy tratando de explicar aquí es que utilizamos esta remoción, alteración, ya sea con labranza o con herbicidas, para preparar el suelo para sembrar. Esa alteración inicia el proceso ecológico llamado sucesión, porque hemos creado suelo desnudo. Y las malezas son el estadio inicial de la sucesión en el suelo desnudo. Son las plantas que inician la sucesión. Esos son las malezas. Luego necesitamos un manejo adicional de malezas para mantener ese suelo desnudo. Obviamente queremos el cultivo, pero queremos que el resto del suelo que rodea el cultivo esté libre de malezas. Y ese manejo
de malezas adicional es remoción, y esa remoción reinicia el proceso de sucesión. Lo cual nos lleva nuevamente a la situación anterior. Las malezas representan la etapa inicial de la sucesión. Lo que tenemos entonces, básicamente, es un ciclo de retroinformación positiva, de feedback positivo. Utilizamos la remoción para preparar la cama de siembra. Esa remoción inicia el proceso ecológico de la sucesión. This leads to weed emergence. Esto genera la emergencia de malezas, porque las malezas son la primera etapa de la sucesión. Y debido a la emergencia de malezas, o para evitar la emergencia de malezas, necesitamos un control adicional de las malezas, lo cual, como sabemos, es una remoción. Y así tenemos un ciclo positivo que genera un ciclo interminable de necesidad de manejo de las malezas que creamos. Entonces, las malezas son, en realidad, un síntoma de la forma en que practicamos la agricultura. La agricultura, en realidad, es un conjunto de remociones. Una serie de remociones manejadas. Y las malezas son el resultado de este proceso. Y por supuesto, cuantas más malezas tenemos, y cuanto más control de malezas aplicamos, mayor es la probabilidad de que logremos un impacto ambiental asociado a ese control de las malezas, de que ejerzamos un impacto, incluida la resistencia a los herbicidas, contaminación ambiental, erosión y pérdida de organismos beneficiosos. Cuantas más malezas tenemos, mayor será el impacto ambiental y las consecuencias ambientales que vamos a ver. Bueno, eso fue la remoción, que es clave para toda esta nueva idea, toda esta nueva forma de pensar en las malezas en los sistemas de agricultura de conservación. Hablemos ahora acerca de los recursos disponibles para las malezas. Las malezas son plantas, y todas las plantas, todas las malezas, necesitan luz, agua y nutrientes provenientes del suelo. También necesitan espacio, un lugar en donde establecer sus raíces. Y cuando pensamos en nuestros sistemas de agricultura de conservación, estos tienden a ser lugares en donde estos recursos son muy abundantes. La soja con siembra directa y el maíz con siembra directa. Y podrán ver acá que hay mucha luz, mucha humedad en el suelo seguramente, muchos nutrientes en el suelo y mucho espacio. Entonces, los recursos que necesitan las malezas en general abundan tanto en los sistemas de agricultura convencional como en los sistemas de agricultura de conservación.
Entonces, si volvemos a esta curva, a mí me gusta pensar en la sucesión y en las malezas de esta forma. Debo señalar que la pendiente de esta curva, esta pendiente, nos dice a qué velocidad se establecen las malezas, a qué velocidad crecen, se reproducen, producen más semillas que vuelven al banco de semillas al suelo. Entonces, la pendiente de esa curva depende de la disponibilidad de los recursos, tanto durante como después ese hecho de remoción que inició la sucesión. Entonces, hay muchos recursos, hay mucha disponibilidad de recursos, y esa pendiente va a ser más profunda, lo cual significa que habrá más malezas. Las malezas que están ahí van a crecer más rápidamente porque tienen los recursos que necesitan, se van a reproducir más rápidamente, van a producir más semillas. Por el otro lado, si la disponibilidad de recursos es menor, si hay menos recursos disponibles, entonces habrá una pendiente menor. Y en ese caso habrá menos malezas, las malezas que están van a crecer más lentamente, van a producir menos semillas de malezas, etc. ¿Tiene sentido? ¿Me siguen? Cuando pensamos en los recursos y cuando pensamos en la remoción o en la perturbación del suelo, estos factores interactúan para determinar la presión, determinan cuántas malezas deberíamos tener en un campo determinado. Por supuesto que hay otros factores, cuántas semillas hay en la cama de siembra, en el suelo, etcétera. Pero estos son los dos grandes factores, diría yo. Entonces, en los casos en que hay mucha remoción y la disponibilidad de recursos es alta, es probable que tengamos un nivel de presión más alta. Y cuando hay menos remoción y hay menos recursos, tendremos una menor presión de malezas. Y si tenemos una menor presión de malezas, debería haber una menor necesidad de controlar las malezas y, por lo tanto, un menor impacto sobre el medio ambiente en términos de potencial de resistencia a herbicidas o contaminación, etcétera, etcétera. Okay, so that's the framework. Este es el marco para pensar en las malezas en los sistemas agrícolas en general. Usemos esta nueva forma de pensar para diagnosticar o para considerar los sistemas de agricultura de conservación en particular. So the first thing we need to recognize Lo primero que tenemos que reconocer es que las prácticas de agricultura de conservación involucran algún nivel de perturbación del suelo. Incluso con la labranza cero tenemos algún nivel de perturbación del suelo. Acá tenemos algunas imágenes, distintas prácticas de labranza de conservación, incluida labranza en franjas, siembra directa. Acá tenemos labranza en franjas, distintas formas de labranza de conservación. Y pueden ver que en todos los casos hay distintos grados de perturbación o remoción del suelo. Acá tenemos un ranking, una lista con los distintos tipos de labranza de conservación.
todo excepto el arado de reja sería considerado labranza de conservación. Hay un gradiente de menor intensidad y frecuencia de remoción del suelo. Y pueden ver que la siembra directa está acá, en el extremo, entonces tiene la menor remoción o perturbación del suelo, pero no es cero. Sigue habiendo un cierto nivel. Ese es el primer punto que tenemos que reconocer con respecto a los sistemas de agricultura de conservación. Involucran algún tipo de nivel de perturbación del suelo. El segundo punto que tenemos que recordar es que la mayoría de los sistemas agrícolas de conservación, de agricultura de conservación, no usan o no tratan los recursos disponibles para las malezas mejor que los sistemas convencionales. Sigue habiendo mucho espacio, mucha luz, muchos nutrientes en el suelo disponibles para las malezas, ya sea mientras está creciendo el cultivo o después de la cosecha o antes de la siembra. Sigue habiendo muchos recursos disponibles en nuestros sistemas de agricultura de conservación. Estas son dos imágenes de cultivos con siembra directa, maíz, soja. Y pueden ver que hay muchos recursos que están disponibles potencialmente para las malezas. Entonces, podemos tomar estas ideas de disponibilidad de recursos y de perturbación o remoción del suelo y crear un modelo conceptual que ilustra la forma en que estos dos factores interactúan para determinar el desafío del manejo de malezas que podemos enfrentar en los distintos sistemas de agricultura de conservación. Obviamente, cuando la remoción o perturbación es alta y la disponibilidad de recursos es alta, en esos casos vamos a tener o a encontrarnos con la mayor abundancia de malezas y el principal desafío en términos de manejo y control de malezas. Ese es el punto al que no queremos llegar, no queremos estar ahí. Ese es el peor de los casos. Por el contrario, si hay un alto nivel de perturbación o remoción y si hay una gran parte de la tierra que está siendo removida, eso va a llevar a la sucesión, pero si la disponibilidad de recursos es baja, entonces las malezas que se establecen van a carecer de los recursos que necesitan y entonces vamos a tener un nivel de abundancia de malezas intermedio porque no habrá suficientes recursos para sostener el crecimiento de las malezas que sí se establecen allí. Por otra parte, si la remoción es baja pero la disponibilidad de recursos sigue siendo alta, entonces una vez más nos encontraremos con un nivel intermedio de abundancia de malezas, porque las pocas malezas que se establecen durante la sucesión van a tener a su disposición todos los recursos que necesitan. Entonces, una vez más, estas no son situaciones ideales. Y seguramente todos podemos imaginarnos y pensar en algunos sistemas de agricultura de conservación específicos que caerían en una de estas tres categorías, de estos tres cuadrantes. Por supuesto, el lugar en el que debemos estar, en donde vamos a tener la menor cantidad de malezas y los menores problemas en términos de malezas, serán aquellos lugares donde hay un bajo nivel de perturbación o remoción, donde no se inicia la sucesión, y si se establecen malezas debido a la sucesión, esas malezas no contarán con los recursos necesarios para crecer y reproducirse. Ese es el mejor de todos los casos, la mejor situación posible. El desafío para nuestros sistemas de agricultura de conservación, entonces, es diagnosticar el problema, ver si es un problema relacionado con la perturbación del suelo, un problema relacionado con los recursos, y luego remediar, resolver el problema que tenemos al nivel del sistema
para que ese sistema pase hacia un punto en donde hay una menor abundancia de malezas. Quizás se trate de manejar mejor los recursos, quizás se trate de bajar la cantidad para poder llegar a este punto que es el óptimo. Esa es la idea. Me estoy quedando sin tiempo, me quedan unos minutos nada más. Y en estos minutos entonces quiero describirles dos ejemplos de la bibliografía, dos ejemplos experimentales que creo demuestran la forma en que podemos manejar la perturbación o remoción del suelo y cómo podemos manejar los recursos para mejorar el manejo de las malezas, para reducir la cantidad de malezas. El primer ejemplo proviene de nuestros vecinos brasileños y el segundo ejemplo proviene de Australia. El primer ejemplo al que me quiero referir es un caso publicado en un journal Weed Research en el año 2015. Es muy simple, quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, quizás alguno de ustedes haya contribuido a este estudio. A mí me parece que es un estudio fantástico y muy claro. Lo que hicieron es lo siguiente: observaron que el diseño estándar del arado, del disco, con la sembradora de siembra directa, creaba condiciones en las que los residuos se unían, se apelmazaban, el suelo y los residuos se apelmazaban en el disco, y esto creaba remoción. Y esto era peor cuanto más rápido iba la sembradora. A mayor velocidad de la sembradora, mayor remoción. Entonces, lo que querían saber es lo siguiente: si creamos un sistema modificado, si modificamos este disco con cuchilla, eso va a reducir la cantidad de rastrojo que queda apelmazado y por lo tanto reduce la remoción del suelo. Ese era el experimento. Sembraron soja con una sembradora que tenía las cuchillas estándar y luego utilizaron este disco con cuchilla modificado y posteriormente midieron la abundancia de malezas después de haber sembrado la soja. Por lo tanto, es un experimento muy simple. Los datos son los siguientes. Estos son los datos. A la izquierda tenemos la densidad de las malezas y a la derecha tenemos la biomasa de las malezas. En el eje de las X tenemos la velocidad de la sembradora en kilómetros por hora. Y hay 3 gráficos para cada uno porque este experimento lo hicieron en 3 lugares diferentes en Brasil. Yo acá destaqué la línea que corresponde a los discos con cuchilla modificados. Lo que está en negro es el disco estándar y pueden ver que la abundancia de malezas, tanto en términos de densidad como de biomasa, aumentaron con la mayor velocidad de la sembradora. Pero lo que es más importante, siempre había una menor densidad de malezas, una menor abundancia de malezas, menor biomasa de malezas con el disco con cuchilla modificado. Es una diferencia significativa, diría yo, muy importante. Para resumir los resultados de este experimento, podemos decir que a una menor velocidad de la sembradora y con un disco modificado se redujo la remoción del suelo y la emergencia de malezas.
con un promedio de las velocidades de la sembradora, esta cuchilla modificada redujo la densidad de las malezas en un 56%. Eso es mucho. Realmente es sorprendente, y lo que quizás sea aún más importante es que este sistema modificado aumentó el rinde de soja en un 42%, en teoría debido a que había menos malezas. Entonces, es un cambio muy, muy simple, en este caso en la sembradora. Logró reducir la remoción del suelo y mejorar el control de las malezas significativamente. Bueno, este fue el primer estudio de caso, el primer ejemplo. El segundo ejemplo es otro que me parece fantástico y muy simple a la vez. Ojalá yo hubiera hecho este experimento, pero no lo hice. En este caso, los investigadores se preguntaron si simplemente cambiando la dirección de las hileras de cultivos, la orientación de las hileras, en relación con la dirección del sol, si solamente cambiaban la orientación de las hileras para que el sol les diera desde otra dirección, eso cambiaría el recurso luz disponible para las malezas. De esta forma llegaría menos luz a las raíces. Entonces plantaron 5 cultivos diferentes en hileras que iban de este a oeste, en forma perpendicular a la dirección del sol, o en orientación norte-sur, en forma paralela a la dirección del sol. Hicieron esto con 5 cultivos. Lo hicieron en diferentes lugares de Australia y lo hicieron en diferentes años. Acá tenemos los resultados en términos de intersección de captura de la luz. Y una vez más, si hay una mayor intercepción de la luz, hay menos luz disponible para las malezas. Entonces pueden ver que en las hileras que van de este a oeste, en los 5 cultivos diferentes, hay una mayor intercepción en forma perpendicular al sol a comparación de las hileras que estaban en la dirección norte-sur. En el caso de cebada y trigo, esa diferencia fue estadísticamente significativa. En los otros casos fue más alta, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. Así que ahora nos vamos a concentrar en cebada y trigo. Acá tenemos la biomasa de las malezas. Midieron la biomasa de las malezas, la abundancia de las malezas en cebada, trigo y los otros cultivos. Y pueden ver que en todos los casos, en los distintos lugares, en los distintos años, la biomasa de las malezas fue menor cuando plantaron las hileras en forma perpendicular al sol. A modo de resumen de este estudio de caso, en comparación con la orientación norte-sur, en la orientación este-oeste, cuando el cultivo interceptó la luz, se obtuvo una mejora de 28 y 18% mayor en trigo y cebada, y la biomasa de maleza se redujo en un 51 y un 37% en estos dos cultivos. Esto es realmente sorprendente. Con un cambio tan simple, simplemente cambiando la orientación de la siembra. No se hizo nada más, todo lo demás fue igual. Y el rinde aumentó en un 24 y 26% en el caso de la cebada. Entonces, un cambio muy simple que simplemente maneja el recurso logró un impacto significativo sobre la abundancia de las malezas y el rinde. Esta es mi última diapositiva. Estos son solamente 2 ejemplos. Probablemente sean los mejores ejemplos porque son muy simples.
no involucran ningún cambio muy importante en el sistema, pero hay muchísimos otros ejemplos que muestran cómo los sistemas de agricultura de conservación pueden modificarse para resolver el problema de la remoción o perturbación del suelo y ese tipo de factores. Algunos de estos ejemplos representan cambios muy importantes en los sistemas de cultivo. Algunos de estos ejemplos incluyen cosas como cultivos de cobertura. Creo que la próxima presentación hablará sobre este tema. Cultivos de cobertura. ¿Se imaginan que los cultivos de cobertura pueden reducir los recursos disponibles para las malezas? Así que me alegra no haber incluido ningún ejemplo de cultivo de cobertura porque el próximo orador se va a referir a este tema. Pero el punto es que no hay una única solución. Los desafíos de manejo de malezas en la agricultura de conservación no se resolverán a través de la química solamente, a través de los herbicidas solamente. Tenemos que pensar de una manera diferente, tenemos que pensar en el sistema, tenemos que pensar en los recursos, en la remoción o perturbación, y tenemos que tener cuidado y no tratar un desafío de manejo de plagas de forma tal que se convierta en otro desafío. No podemos cambiar uno por otro. Y espero que esta nueva forma de pensar, que me parece que no es tan nueva, quizás es una vieja forma de pensar en las malezas y en la remoción y en los recursos, en los sistemas de cultivo. Espero que todo esto les dé algunas ideas con respecto a diferentes formas que nos permitirán mejorar la agricultura de conservación en el futuro. Habiendo dicho esto, muchas gracias. Y con todo gusto voy a responder cualquier pregunta que puedan tener. Le agradecemos a Richard por su disertación y ahora pasamos a un espacio de preguntas a cargo de David Rollero en la moderación de este espacio. Bueno, la verdad que primero disculpas por no poder hablar en inglés, así que excuse me, Richard. Bueno, creo que lo que justamente si uno tuviera que hacer un resumen de esto es que es como, me parece que empezamos la charla, que era diciéndoles que estamos acá porque creemos que la solución para producir en forma sustentable no solamente va a pasar por una cuestión química. Creo que Richard nos dio dos ejemplos, él mismo habló de lo que viene después, que es el próximo panel. O sea que bueno, creo que eso como línea general. Para no perder tiempo, voy a invitar, me están haciendo una mala pasada, me están poniendo, lo voy a leer en inglés, pero bueno, la traducción se las dejo a los que saben. How do you propose the availability of resource for... ¿Cómo considera usted que se puede reducir la disponibilidad de sistema, la disponibilidad de recursos para las malezas en nuestros sistemas de cultivo? Understand. Okay. How do you propose the availability of resources for weeds? I guess I'm not sure. No sé si entiendo exactamente la pregunta. Si la pregunta tiene que ver... A ver, si la pregunta se refiere a la forma de reducir la disponibilidad de recursos para las malezas, creo que es una pregunta difícil. La respuesta no es sencilla, porque necesitamos recursos para los cultivos. Entonces, el objetivo es asegurarnos de que esos recursos disponibles en el sistema agrícola vayan a los cultivos, pero no a las malezas. Ese es el desafío. Y creo que... Bueno, les mostré un ejemplo de esto, un ejemplo de recurso luz. Pero el recurso suelo, bueno, este es otro desafío. Por ejemplo, utilizar hileras muy cercanas una a otra. Esta es otra forma de reducir la cantidad de recursos disponibles para las malezas e idealmente maximizaría la captura de recursos por parte de los cultivos. Pero muchos de los estudios
consideran el espaciado entre hileras, que se hicieron para determinar el espaciado ideal, se hicieron en condiciones de control óptimo de malezas. Entonces, quizás habría que modificar esta distancia entre hileras para utilizar la distancia entre hileras para controlar las malezas e impedir que capturen recursos. Entonces, quizás habría que ver qué espacio de hileras se necesita cuando se utilizan herbicidas, y que sería sumamente diferente del espacio entre hileras que se utilizaría cuando no se utilizan herbicidas. Otro abordaje sería utilizar los cultivos de cobertura, utilizándolos como materia orgánica viva para destruirla antes de sembrar. Pero si podemos lograr que coexistan, entonces el cultivo de cobertura puede aprovechar los recursos disponibles y es de esperar que queden suficientes recursos para el cultivo. Y finalmente, en Iowa se hicieron investigaciones muy interesantes que demostraron una modificación muy importante en un sistema de cultivo, como por ejemplo pasar de una rotación de maíz y soja, que no es una rotación con mucha diversidad, y esto es uno de los motivos por los cuales tenemos tantos problemas de malezas en los Estados Unidos. Si pasamos de esa rotación a una rotación que incluya 2 o 3 años de pasturas perennes, no tenemos estas pasturas perennes que estarían utilizando los recursos, y si hay 2 o 3 años de pasturas perennes no se perturba el suelo tampoco. Y esto sí podría introducir un cambio muy importante y tener un impacto muy importante en la reducción de la abundancia de malezas. Pero esto es un cambio muy drástico en el sistema. A veces hace falta un cambio drástico considerando los objetivos que queremos cumplir. Sí, le agrego lo que comentaba Richard para justamente refrescar su concepto. Hoy su presentación se basó en 2 cosas. Dio 2 ejemplos de los muchos que se pueden hacer respecto a las malezas. Uno el tema de remoción y el otro era el uso de recursos o los recursos que tenemos presentes en nuestros cultivos. Lo que él dice es que justamente tenemos que trabajar, y dio ejemplos de cómo podemos hacer para reducir eso. No significa en no brindárselos al cultivo, pero sí cómo hacemos para ser más eficiente en eso. Entonces, bueno, él justamente se basaba en la posición del sol, en la cantidad de nutrientes que usamos, habrá que ponerlo más en línea. Creo que nos dio conceptos como para entender pensar, usar ideas para encontrar soluciones, o mejor usar los recursos que tenemos. Perdón por el tiempo. Siguiente pregunta, ¿un cultivo de cobertura estaría en el cuadrante deseado? La pregunta es si un cultivo de cobertura estaría en el cuadrante adecuado o deseado, el cuadrante donde tenemos la menor cantidad de malezas. Yo creo que eso depende de cómo se utiliza este cultivo de cobertura. Si el cultivo de cobertura se planta entre 2 cultivos comerciales diferentes y mientras esté creciendo este cultivo de cobertura va a estar utilizando recursos y esperar que esté ahogando las malezas, pero en cuanto destruimos ese cultivo de cobertura se inicia el proceso de sucesión y vuelven a aparecer las malezas. Entonces depende en realidad de cómo se integre el cultivo de cobertura al sistema. Si el cultivo de cobertura se aplasta con rodillos en un sistema de cultivo orgánico, por ejemplo, donde se destruye estos cultivos de cobertura sin el uso de herbicidas y sin labranza, simplemente se los destruye creando un cultivo de cobertura supresivo, y a veces puede tener supresor, pero que a veces puede tener esta profundidad. Y si este cultivo de cobertura tiene esta profundidad, podemos plantar encima de esto y a veces entonces les cuesta mucho a las malezas emerger. Además también pasa menos luz
Y si este cultivo de cobertura utilizó muchos nutrientes del suelo y los tiene en sus tejidos, esos nutrientes ya no están disponibles para las malezas. Entonces, se trata de ver cómo utilizamos el cultivo de cobertura y cómo lo integramos al sistema. Una muy buena pregunta. Locutor, ¿estamos con tiempo? Do we have time for an additional question? No, time's up. Well, Muchísimas gracias a todos. Continúa, como mencionamos, el próximo panel abordando este tema, pero bueno, muchísimas thank you very much, Richard, for your presentation. Los invito a continuar aquí y bueno, muchas gracias a todos.